Diego Rivera fue indudablemente relevante para la historia del arte mexicano. Bueno, él y los otros dos cuates. Su obra y la de sus colegas estaba cargada de discurso político y social, gracias a los ideales comunistas, y en pro de los derechos de los trabajadores que buscaba compartir en conjunto con la primera generación de muralistas. Una voz para la clase obrera, y un vistazo a la propuesta de la jerarquía horizontal. Sin embargo, es común que todo gran hombre tenga su baúl secreto, de cochambre y triunfo tóxico del ego. Porque cuentan las malas lenguas que, volviendo de Europa, se encontró con unas obras de Caballete que le resultaron gustosas, pero al enterarse de que el artista detrás de ellos fue más bien una mujer, todo respeto y admiración que pudo haber manifestado por el artista emergente se desvaneció, y se volcaría en una dura y cruel crítica que evolucionó y se convirtió en una historia de sabotaje y desprecio. Esa artista fue María Izquierdo, nacida en 1902, proveniente de Jalisco, y con un pequeñito detalle, que parecía un pecado en aquellos tiempos: ser mujer y ser talentosa. ¿Cómo habla esto de nuestra actualidad? Este es, pues, nuestro momento de contemporizarlo. Mujer, arte y México. 3 conceptos que juntos nos revelan un fenómeno extraño. En la historiografía se deja una cosa muy clara respecto al estudio de la historia: una investigación libre de sesgos para llegar a los hechos más exactos y neutrales posibles. No obstante, el estudio de la historia del arte está cargado de un enorme androcentrismo y eurocentrismo. Ambos sesgos han inundado por completo nuestros libros, artículos, y es apenas en esta década que han surgido esfuerzos por preservar un registro más global de cómo las circunstancias se han movido en otros rincones y contextos, donde la hegemonía del arte no ha pasado y por ende no se les presta tanta atención. Y este es uno de esos esfuerzos. Salgámonos un poco de esa hegemonía. Indaguemos en el arte que moldeó a nuestro país. Primera parte: muralismo y siglo XX. Uno de los primeros grandes retos en la trayectoria del arte mexicano fue: ¿cómo respondemos a los grandes sucesos que acaban de ocurrir? México apenas iba saliendo de la revolución. Un periodo en el que el país estaba sumido en una espiral de violencia que solo iba escalando y, allí en la cima del trono al que llamamos presidencia, el único que quedó en pie, y aún así no completamente ileso, fue Álvaro Obregón. Y había un gran problema, resultante de tantos años de una nación en constante conflicto. El pueblo estaba, más que nunca, desunido e inmerso en una incertidumbre abrumadora. Fue hasta entonces, en su gobierno, cuando se tuvo la iniciativa de por fin atender a un enorme sector de la población con un servicio que se necesitaba, y así se fundó la Secretaría de Educación Pública. Como el nombre lo sugiere, esta institución tenía la misión de alfabetizar al pueblo y ayudar a aquellos municipios que ya concebían esa misma intención pero no contaban con los recursos para llevarse a cabo. José Vasconcelos es otro nombre que hemos de mencionar aquí, pues es el fundador de la que se considera la universidad que representa a México, la UNAM, y jugó un papel importante en la consolidación de la propia SEP. Se tenían buenas intenciones, en teoría: brindar educación a cuanta gente fuera posible, llevarla incluso a los pueblos rurales y zonas aún más remotas, generar infraestructura y ofrecer apoyo a las personas para poder acceder a estos sitios, y además, el por fin construir la identidad nacional a México. Pero en la práctica, había una situación primaria que atender. El pueblo necesitaba moverse por medio de narrativas. Necesitan una historia. ¿Y qué historia les vamos a contar? ¿Cómo estableces una narrativa que una al pueblo, pero que a la vez los deje en una posición en la que no haya tanta chance de cuestionarte y levantarse contra ti, siendo tú uno de los que dejó creciendo en el país esa mala hierba de violencia e injusticia? Porque Obregón, al igual que Victoriano Huerta y otros hombres de ese momento, llegó a donde llegó por medio de la traición y de movidas sucias. No podemos jugar una narrativa de buenos y malos, porque ninguno de los que estuvo metido en la revolución tiene las manos limpias, y menos aquellos que salieron vivos de toda la masacre. ¿Y Obregón? Obregón salió vivo, recuerden. Entonces, ¿qué historia les vamos a contar? Aquí podemos hablar un poco del situacionismo, querida audiencia. Este es un podcast sobre el arte en México, sí, y no nos van a ver saliéndonos mucho de eso, pero podemos enlazar este fenómeno con el situacionismo europeo. ¿Por qué? Porque este movimiento plantea cuestiones complejas, pero podemos rescatar de ellas lo siguiente. Hay un fracaso a la hora de liberar a las masas, así como de alcanzar la utopía. Pero el arte puede tener una función en cuanto a transformación social.
Es decir, las imágenes tienen mucho más peso de lo que llegamos a creer. Puedes, por medio de símbolos, darles a grupos una causa para unirse, ideas o personalidades para avalar y aspirar. O también puedes señalarles a quién combatir. El situacionismo no se planteó formalmente como un movimiento artístico político como ocurrió en Europa, pero sí se puede analizar este fenómeno con sus reglas porque, en esencia, ese fue el papel que jugó el muralismo en la sensible y recién construida nación. Alguien que no puede entender tu palabra escrita, pero que necesita algo en que creer, a lo mejor una imagen bonita le cuela mejor en el alma. Y no necesitaban más que eso. El muralismo fue impulsado por la primera generación. En dicha generación estos tres nombres son clave: Diego Rivera, David Siqueiros y José Orozco. Aparentemente. Y es que en el muralismo mexicano se podía tratar la narrativa que se buscaba, con la ventaja de que además sería visible para un número considerable de personas, entendible para los ya letrados y para los analfabetas. Aparentemente. En sí, al pueblo dale un villano y un héroe, y ya verán de qué lado ponerse. Y así se le trató la historia de México por parte del muralismo. Fue en este momento cuando se empezó a ver a personajes como Miguel Hidalgo como grandes héroes de la independencia, o a Madero, un chavillo espiritista ingenuo, como un gran líder revolucionario que movió a todo México. Con estas polarizaciones y simplificaciones se logró encontrar la narrativa que se buscaba: unir a la gente por amor a su nación y a su historia. Pero era un amor basado en una historia falsa y que solo se movía en extremos, enlazado en muy profundo sentido militar y violento del país. Ahora bien, toda esta verborrea puede parecerles innecesaria porque esta no es una ocasión para hablar del muralismo. Pero todo esto lo tenemos sobre la mesa porque dicho es un fenómeno importantísimo para que el arte en México se dirigiera a donde se dirigió. Y el hecho de que estos tres caballeros tuvieran tanto poder en la movilidad del país, hablando de cuestiones artísticas, tuvo muchas consecuencias. Una de ellas es la que nos compete en esta ocasión, que fue la invisibilización de cierto sector que también estaba involucrado en el arte del país, quizá influyendo mucho más de lo que realmente nos damos cuenta. Segunda parte. Mujeres en el arte. Las mujeres siempre estuvieron ahí, pintando, fotografiando, esculpiendo, creando en sí mundos y sueños, todos ellos materializados. Pero, si estamos hablando de ellas en esta ocasión, es porque la historia oficialmente decidió dejarlas en segundo plano, como si fuera solo un eco menor de el genio masculino. Y esto se menciona así, porque incluso algunas de ellas son invisibilizadas, solo por el hecho de que al lado de ellas, tal vez un familiar, o más comúnmente su pareja, opacaba el talento de dichas. Entonces, en 1971, Linda Nochlin lanzaría una bomba hacia la pregunta: ¿por qué no ha habido grandes mujeres artistas? Su respuesta fue brutal en su simpleza. No era falta de talento, era un sistema hecho para que ellas no pudieran brillar. En cuanto a nuestro bello país, ya es cuento viejo. Todos sabemos que México tiene una historia terrible de machismo y hasta la fecha es una mancha tan impregnada que pareciera que es parte de la identidad del mexicano. Las transformaciones sociales, políticas y culturales que se movían en esa hegemonía moralista de los 30 volvió a las mujeres víctimas de la discriminación, exclusión institucional, el sexismo y múltiples relegaciones del panorama artístico. Se les movió a la sombra de la hegemonía. Las mujeres artísticas vivieron de propia mano las consecuencias de ese fallo sistémico que las orilló a abrirse camino, desafiando las limitaciones impuestas por la sociedad y las instituciones artísticas. Su contribución fue fundamental para enriquecer la diversidad y la complejidad del arte mexicano, pero sigue sin hablarse tanto de dichas. Y prueba de ello son los fenómenos que ocurrieron desde bajo este contexto. En 1948 se fundó el Salón de la Plástica Mexicana, un espacio que buscaba reunir y visibilizar. Sin embargo, solo el 30% de sus miembros han sido mujeres, reforzando aún más el problema inicial. A pesar de ello, se ha llevado a cabo esfuerzos como la exposición colectiva Mujeres del Salón de la Plástica Mexicana. Desde 1949 documenta la vida y obra de creadoras que de otro modo hubieran quedado en el anonimato. La investigación realizada por Francesca Gargallo resalta cómo estos tomos han acompañado un proceso de rescate documental que incluye la exposición de obras, la reconstrucción de acervos y la organización de archivos, con el fin de que la historia del arte femenino no se pierda.
Estos esfuerzos permiten comprender cómo las creadoras participaron activamente en el diseño de un nuevo discurso visual, plasmando acontecimientos históricos, políticos y sociales, y dejando un testimonio de la época junto con los grandes muralistas, escultores, grabadores y fotógrafos del México postrevolucionario. Porque Gargallo lo dijo claro. Rescatar sus obras, reconstruir archivos y exponerlas no es solo cuestión de estética, sino un acto de resistencia frente a la eterna mirada de hombres dominantes. Entre grandes mujeres, ¿a quiénes encontramos? Tercera parte. María Izquierdo. A María Izquierdo se le considera fundamental hoy en día para el estudio del arte mexicano, tanto en el aspecto técnico como la realidad política triste y desfavorable que nos hace ver su biografía. En su obra, ¿qué vemos? Pues ella también se encargó de trabajar con el sentimiento nacionalista de México, pero ya no con el enfoque que le daban Rivera y los otros muralistas. Ella, más bien, estaba influenciada por las maravillas del folclore que logró presenciar en su infancia. El espectáculo, el circo y todo lo que se ve en esos peculiares lugares fueron elementos representados en algunas de las obras de Izquierdo. Algunas otras son de carácter onírico y otras más terrenales, siendo retratos de su familia y amigos. Pero también hay exploraciones a la psique, que tanto nos habla de la sublimación de lo perverso a través de la producción artística. Ese instinto que tiene él y el artista de deconstruir su propio mar interno por medio de su trabajo pictórico. Aquí, mucho más que en otras obras, María Izquierdo nos mostró lo importante que el arte era para ella, un escapismo, una catarsis. A pesar de su complicada juventud, el dolor parece que fue apaciguado por el arte que tanto le fascinaba hacer, pero su trayectoria seguía siendo tropezada por las cabezas del muralismo. Llegaría ese momento en el que le harían decir a María Izquierdo su tan citada frase: «Es un delito nacer mujer, y es un delito aún mayor ser mujer y tener talento». Porque recordemos el contexto bajo el que México se encontraba, en el que el papel de la mujer era solo ser esposa y madre. Aunque hubiera mujeres artistas, siempre se hablaba de su trabajo con condescendencia, incluso atacando su condición de haber nacido mujeres, como si fuera algo malo. No es algo exclusivo de México. El mismo Picasso llegó a comentar, y cito: «Las mujeres no nacieron para pintar». No es exclusivo de nuestro país, claro está, pero la cuestión aquí es que incluso el propio gobierno permitió que el muralismo fuera un movimiento limitado, no solo para mujeres. En general, Diego Rivera y sus colegas tenían monopolizado el muralismo y recelaban demasiado el permitirle a otros entrar en su mundillo. Y es por eso que cuando María Izquierdo fue encomendada para pintar un mural en el antiguo palacio del ayuntamiento, Rivera, quien antes había elogiado su trabajo, se dedicó ahora a decir todo lo opuesto. Su excusa para no permitirle llevar a cabo su mural era que, según él, ella no estaba lista para un proyecto así. Así que apoyó la postura negativa de pintores como Francisco Espines, quien comentaba que el arte de Izquierdo estaba bien para pequeños formatos, pero no para murales. Y no fueron ellos dos, solamente fue Siqueiros, Orozcos, José Chávez Morado y otros más. Todos estos hombres eran, al menos por algunos temas, de mente abierta para la época, y aún así demuestran que su sentido de la inferioridad puede más que su sentido de la comunidad y sus ideas de libertad y unión. Y todo solo porque una gran mujer tuvo el pecado de ser eso, ser grande. Así pues, se le saboteó y no se le permitió siquiera comenzar a pintar el mural. Se le ofreció como compensación hacer otros murales, pero para María Izquierdo, el que no le permitieran llevar a cabo este en específico era un insulto. Y sí, vaya que lo era, porque estos hombres la llamaban intrascendental a su arte. Pero a su vez, la encancillaron forzadamente solo en eso, cuando este mural nunca hecho es un claro ejemplo de que sí tenía un discurso importante que merecía ser escuchado. ¿Y de qué iba su mural? De la vida de las mujeres mexicanas, pero sobre todo de la importancia de su rol, la fuerza de la madre, de la trabajadora. Es una revalidación para todas esas mujeres que eran opacadas y dejadas al margen de la sociedad. Por más que su papel es un concepto que ya había comenzado a plantear y explorar en obras como La madre proletaria, solo dejando en evidencia lo poco objetivo y profesional
que era el juicio de aquellos hombres que se atrevieron a decir que no, su arte no tenía nada que decir. Desde el boceto del mural nunca hecho, podemos entender el poderoso mensaje de la obra, y a muchos solo nos puede dejar con un sentimiento extraño y una pregunta, casi a petición del destino. ¿Y si la hubieran dejado terminar? ¿Cómo se pudo haber visto aquella composición, siendo ello todo lo que merecía ser? Es algo que María no tuvo la oportunidad de mostrarnos. En 1945 sufrió de una hemiplegia que le paralizó todo el lado derecho de su cuerpo y le dejó sin hablar. Se siguió esforzando y hasta casi logró volverse zurda para seguir pintando, pero finalmente cedió, y en diciembre de 1955 falleció en su casa de una embolia. Pasó con el tiempo a la historia por su trabajo y como protesta del historial terrible de nuestro país, que tiene de censura, esconder y olvidar. A pesar de esta historia, una cosa positiva que cabe mencionar es que al menos las mujeres que le siguieron tendrían un poco más de suerte. Es ideal hablar de algunas de ellas. Podemos empezar recordando que en el arte mexicano se alojaron talentos de talla internacional, personalidades que por las diversas circunstancias que atravesaba el mundo en el siglo XX, hallaron un refugio en el país para vivir, así que como para su talento. Se comenta eso para que no resulte extraño el hecho de que varias de estas mujeres tengan orígenes extranjeros. Fanny Rebel o Fanny Rabinovich. Nacida en Polonia en 1922, desde muy pequeña su familia se movió de país en país, huyendo de la llegada del régimen nacional socialista alemán. En lo que el destino la guiaba hasta México, fue desarrollando un gusto por el grabado y la pintura al óleo, hasta que, al llegar al país en 1938, se integró a la Escuela Nocturna para Trabajadores. Se le destaca porque fue la primerísima mujer considerada muralista de México, siendo de hecho asistente de Rivera y aprendiz de Siqueiros. Su historia es también muestra de que, para los artistas, el tener proactividad para colaborar y generar contactos es indispensable para que nuestra obra pueda hallar su espacio. Luego de colaborar con Siqueiros, entró a La Esmeralda, una escuela nacional de pintura, escultura y grabado, institución donde posteriormente, en 1945, realizaría su primera exposición individual. En este lugar tuvo la oportunidad de tomar clases y forjar una amistad con la mismísima Frida Kahlo, quien de hecho redactó su texto de presentación para esta exhibición, destacando la sensibilidad y fuerza de Fanny Rabel como artista. En su obra destacó su interés por el dolor y la tragedia humana, pero una de las cosas que pueden ser más interesantes para analizar es el alejamiento que hace del adultocentrismo, pues en sus obras se ve mucho el retrato de la infancia, y podemos ver a través de su arte la importancia que esta etapa de la vida tenía para ella. A la que se le considera su obra más importante, La Ronda en el Tiempo, se le puede hacer una lectura muy interesante tomando en cuenta las características iconográficas de su trabajo. En primer plano podemos ver una fila de niños tomados de la mano, y según las vestimentas podemos discernir que corresponden a distintas épocas, teniendo niños de la época prehispánica, la virreinal y la postrevolucionaria. Otro elemento que nos ayuda a llegar a estas conclusiones son las infraestructuras que se alzan en el fondo del mural. Hacen aparición además de ideas importantes para las culturas prehispánicas y principalmente la mexica, como la Coatlicue, que es la madre tierra. Dicho elemento nos conduce rápidamente a otra característica que no solo con ella, sino con la mayoría de las mujeres artistas será clave, y eso es la percepción de su entorno. Algo que podemos encapsular de esta manera que ya se había planteado. El hombre mexicano implantó nacionalismo militar, pero el arte de la mujer mexicana abrazó ese aspecto al que le hacía falta echar un vistazo, la cotidianeidad, la verdadera fuerza del pueblo que trabaja, que vive y que sueña. Es adecuado y necesario tomar eso en cuenta, pues así podemos entender más la naturaleza íntima del arte de estas personalidades. Originalmente llamada Olga Kostakovsky, se mudó a México en 1925 y se estaba decidiendo en un principio dedicarse al piano y el canto, pero cada que iba al Anfiteatro Bolívar se quedaba un rato viendo la pintura mural de Diego Rivera, que despertaría en ella un nuevo interés. Para 1933 ya estaba estudiando en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, absorbiendo de las corrientes del muralismo aún vigentes. En 1941 fue nombrada directora de la Galería Espiral, en Coyoacán. Para 1945 ya había presentado su primera exhibición individual, y unos años después, junto a su marido, José Chávez Morado, se estableció en Guanajuato, donde continuaría con su no solo
producción, sino también difusión del arte, dando al Museo de la Alhóndiga diversas obras prehispánicas. En su caso, no identificamos tanta figura humana, pues con el tiempo, Olga se fue distanciando de ella poco a poco. Su obra más famosa, sin embargo, y considerada su magnum opus, se sabe que es La vendedora de frutas, y no es de sorprender por la cantidad increíble de detalles que ésta posee. Encapsula tanto la figura humana, que fue dejando de lado, como lo que iría marcando más su estilo, que es el interés por los frutos tropicales. ¿Y qué podemos hacer si no es compartir con ustedes la espectacularidad en su pintura, así como la calidez que nos puede transmitir? De nuevo, rescatemos la belleza en el retrato de nuestra cotidianidad. Eso es una sensibilidad que no se debe de perder, porque eso es algo que puede unir masas. Olga murió en Guanajuato, y se sabe que sus restos descansan con los de su marido en el museo que lleva su nombre, y hoy en día sigue abierto al público. Acabamos de mencionar a Frida Kahlo, una mujer que indudablemente también ya es insignia del arte del país. Y aunque no se pretende que se robe mucho foco, sí tenemos que hablar un poquito de ella. A pesar de lo explotada que ha sido, al grado de que su arte ha sido sobrevalorado, infravalorado, glorificado, destruido, ha pasado por todo tipo de crítica, y su trabajo más interesante ha sido opacado por su estatus de ícono pop y la mercantilización de su vida controversial. Esa es una pequeña tragedia que suele ocurrir no solo con mujeres, sino con los artistas en sí, que al público suele llamarle más la atención la morbosa vida privada de quien se habla, sus chismes, sus escándalos. Así que rescatemos un poco de eso perdido. Si nos ponemos exigentes, el surrealismo es un movimiento en el que su trabajo podría entrar, pues trabaja en el absurdo de la realidad inconsciente, y eso le hace compartir contexto con el arte surrealista europeo. Sin embargo, también se le llamó realismo mágico, porque se aleja del estudio psicológico de lo onírico que aparentemente el surrealismo busca o buscaba. El arte de Frida es burlesco. Su obra abraza el humor negro característico del mexicano. Y, aunque para muchos su obra pueda llegar a parecer una muestra desmesurada del ego, lo que se pretende no es una exaltación ni autoglorificación, sino un estudio profundo de sí mismo. En obras como Mi nana y yo, de 1937, podemos entender a qué nos referimos con esto. En esta pintura en específico se nos plantea una cuestión, la ausencia. ¿Cuánto nos habla Frida de su propia ausencia? Esa que el infante, desde su limitado entendimiento de las cosas, puede percibir. Aún así, no se compromete a la seriedad de un tema así, pero no lo necesita, porque nos hace saber ya de dos cosas, su ausencia, pero también lo que ama. ¿Por qué se convirtió a una personalidad como Frida Kahlo en un mero producto? Por lo que suele ocurrir con personajes de nuestra parte del mundo, y más con una historia así, exotismo. Y ese es el paréntesis que ella nos abre. El exotismo es peligroso a la hora de estudiar la historia y el arte, porque es el ver todo sin interés por entender el contexto que desencadena en el objeto de estudio en cuestión. Nos hace ver las anécdotas, las costumbres y a las personas como algo ajeno, algo que es mejor observar desde la distancia. Lo exótico no podría existir si la repulsión a lo que desafía tu realidad no estuviera presente en todos y cada uno de nosotros. Pero retomando el tema, hay otras grandes mujeres de las que vale la pena hablar. Celia Calderón. Este es un talento guanajuatense. Nació en 1921 y a los 21 ya estaba hallando en el taller de Francisco Díaz de León su gusto e interés por el grabado. Sí, era entusiasta de la pintura al óleo y acuarela, pero fue en la silografía y demás técnicas de grabado donde halló su mayor fuerte y una oportunidad de hacerse notar aún más. Para los 50, el taller de gráfica popular, o TGP, estaba tomando fuerza y Celia adquiriría liderazgo para formar la directiva de dicho, en conjunto con Mercedes Quevedo y Elizabeth Catlett. Para este momento, Celia ya contaba con un buen historial de exposiciones individuales y un par de colectivas, incluso siendo apoyada para viajar a China, estudiar y presentar sus obras en el Centro de Artistas de Pekín.
Trabajar en el TGP le ayudó a comprender algo que también hemos de reconocer aquí. Los movimientos masificados tienen impacto, por lo que el mismo fenómeno sugiere. Tanto hombres como mujeres se enfilan en las causas de dichos y se trabaja en sinergia. El colectivo es importantísimo, ya no solo para que el artista, sino para que todos logren moverse. Fueron las palabras de Celia. En su arte podemos hallar el rescate a la identidad mestiza del mexicano. De nuevo, podemos hablar de reforzar el nacionalismo a través de ojos distintos al del levantamiento militarizado. Tiene sentido que alguna de sus obras contengan este mensaje, si recordamos el pasado de Celia, que se dedicó a viajar y en esa trayectoria tuvo contacto con diversas culturas. Ella entendía, pues, que la mezcla de culturas no destruía identidades. Cabe destacar que esta artista nunca se casó. En otras circunstancias esto sería irrelevante, pero se menciona porque mucho de lo que se suele hablar de las mujeres artistas, ya no mexicanas sino en general, es con quien compartieron la vida o tuvieron relaciones sentimentales. Celia, en cambio, desafió este arquetipo valiéndose por sí misma e inspirando seguramente a muchas más mujeres para seguir desafiando esa problemática. En el contexto de que le tocó, cuando las mujeres aún no podían votar siquiera, es de admirar. Lamentablemente tuvo una vida corta, pues ella atentó contra su propia vida en 1969 con un tiro a la cabeza. Aún hay más nombres importantes que mencionar del TGP, pero eso será en otra ocasión. Leonora Carrington, por otro lado, sintiéndose inspirada en la poderosa presencia que tenía María Félix, hizo obras mucho más interesantes, como la famosa Maja del Tarot, con esos aires tan místicos que caracterizan al trabajo de la artista británica. Celia Pardo es otra artista mexicana que retrató a María Félix no una, varias veces, con gran estilo e iconicidad, y rescatando la humanidad detrás de la celebridad. Su arte hacia la actriz logra ser así de psíquicamente íntimo, por el acercamiento que tenían, pues entablaron una amistad muy amena, y así Silvia tuvo la chance de hacer un estudio mucho más profundo del que otros artistas lograrían. Y saliendo a un ámbito más internacional tenemos a Leonor Fini, una gran pintora surrealista argentina, que también se inspiraría fuertemente en María Félix para unas cuantas obras, de las cuales se puede rescatar una en específico por la imponencia que plasma en el lienzo. Le otorga el aura matriarcal y la fuerte presencia que tanto merece que se le reconozca a aquella a quien llaman la doña. Este rescate nos permite volver a la historia de María Izquierdo. ¿Por qué es importante rebobinar un poco? Bueno, porque finalmente, en el siglo XXI, nuestra contemporaneidad se ha vuelto a traer su nombre sobre la mesa. Y, más importante, en estos recientes años se llevó a cabo un proyecto interesante. El mural que debió ser, en conmemoración, celebración y lucha por la conservación de la memoria de María Izquierdo, en 2021 se llevó a cabo un rescate del mural que ella nunca pudo terminar en vida. Bajo las cabezas de Dea López y Cassandra Sumamo, como gestoras de este proyecto, se juntó a más de 100 mujeres artistas en Oaxaca para un encuentro en el que se abriría espacio a la protesta, discusión y sobre todo colaboración para por fin, luego de tantas décadas, materializar el mural de María Izquierdo. Este es un movimiento que Grecia Pérez Calderón, en su artículo para la página Ellas Artes, le llama una pieza de artivismo, en este caso artivismo de índole feminista. El arte siempre ha sido político, eso hay que remarcarlo en grande, pero si nos ponemos estrictos, es entre los 70s cuando de verdad el arte cobra su sentido activista. El arte activista cobra sentido a través de su proceso de realización y recepción. Suele ser creado por y para el público, en forma de presentaciones destinadas a ser temporales y se apoyan sobre todo en el performance o las instalaciones. Otra característica por mencionar es que el artivismo es mediático, es decir, se apoya mucho de hacerse oír en los medios de comunicación. Al ser por lo general creado en colectivo, busca crear un sentido de comunidad para fungir como canalizador y rascar, aunque sea un poquito, la conciencia del público que logra alcanzar. Por ello, para que el mensaje sea sólido y cercano, el artivismo suele dirigirse a un grupo específico y es creado por gente que forma parte de dichos grupos. Se crean así discursos más genuinos. Se convierte en una autoexpresión y en una forma de levantar la voz por uno y por todos, al hacerse dueñas y dueños de sus propias narrativas y mensajes. Este proyecto, el mural que debió ser, cumple con todas esas características para ser llamado artivismo. Y citando a Diana Cuellar Ledesma, que describe sobre dicho, el mural que debió ser es una acción poderosa y necesaria. Reivindica a una artista y a una feminista. Nos reivindica a todas. Lo hace desde una acción colaborativa que desdibuja el principio autoral y señala el pasado con el mismo dedo con el que marca las pautas del futuro.
Uno en el que las bases del patriarcado seguirán flaqueando y en el que no toleraremos el machismo institucionalizado del establishment de este país, ni en el arte, ni en la ciencia, ni en las familias, ni en el Estado. ¿Cómo respondió nuestra actualidad a estas anécdotas, personalidades, creaciones? ¿Qué ha cambiado en nuestros tiempos? Entre muchas cosas que podamos rescatar en una introspección, no hay que perder de vista esa finalidad que puede tener el arte como instrumento de movilidad y como una voz para aquellos que la necesitan. De entre todas estas grandes mujeres, quizá no todas compartían formalmente el discurso o la lucha feminista, pero es innegable algo que sí las une por igual. Vieron en el arte no solo un escape, sino una voz para sus ideas, mensajes y posturas políticas. En nuestros tiempos, el panorama ha demostrado que ese era el impulso que se necesitaba, no solo para que las mujeres lograran posicionarse en un mejor foco para ellas, sino que se puede decir que, conforme estas historias se han sabido y el movimiento y lucha feminista ha tomado fuerza, han surgido grupos en México en nuestra actualidad que continúan en esta misión de, por medio del artivismo, hacer que el discurso evolucione. Como ejemplos rápidos, podemos destacar a la colectiva Hilos, una iniciativa orquestada por artistas interdisciplinarias, pues entre sus filas se hallan sociólogas, psicólogas y demás profesionistas. Usa los textiles como medio principal de expresión, con el fin de seguir trayendo la conversación sobre la violencia hacia la mujer que se vive en el país. Específicamente, la acción artística llamada Sangre de mi sangre. Habla en contra de los feminicidios y las desapariciones de Jalisco, pero también una muestra de solidaridad y un modo de establecer un diálogo al respecto, sobre lo importante que es la unión de las masas para resolver estas problemáticas, interviniendo en obras y monumentos, algunos ya conocidos, como el caso del performance llamado La Mujer de Fuego, enfrente del mural El Hombre en Llamas de Orozco en el Museo Cabañas. Con esta sutil proeza se apropian de íconos y los resignifican, montando enormes tejidos rojos. Citando el propio manifiesto de la colectiva, para Hilos el tejido también es una forma de memoria, que deja constancia de lo que vivimos y padecemos, de nuestras inquietudes y aspiraciones, de las maneras como nos tejemos, nos narramos y habitamos nuevos mundos. Otro a destacar puede ser Armarte, muy reciente colectivo. Es un taller de grabado hecho en su totalidad por mujeres en Oaxaca, en el que se dedican además a enseñar no solo de la dichosa técnica en MDF y linóleo, sino que también dibujo, collage y demás. De nuevo, su misión está cargada de discurso político. Su misión es abogar por la concientización de las problemáticas que acechan ya no solo a la mujer, sino a otros grupos vulnerables como las clases bajas, haciendo llegar sus mensajes a la gente a través de arte urbano e intervención de espacios. Su taller, además de ser autosustentable gracias a las rifas, ventas de grabados y playeras, es un espacio seguro para mujeres de todas las edades. Un espacio donde lo femenino no se instrumentaliza, sino que se construyen sanamente identidades creativas que tienen más que decir, y no solo el rol que pudieran cumplir según el sexo con el que nacieron. El mensaje de sus obras puede llegar a ser muy fuerte, pero es claro. Siguen en esos esfuerzos de hacer visible su discurso, teniendo movilidad poco a poco para hacer accesible su arte, no solo para Oaxaca ya, sino para toda la periferia del país. Arte por y para la mujer de la periferia, la mujer obrera, la mujer que vive, que ama, que sueña, que lucha. Aún queda mucho por recorrer en esta trayectoria de visibilidad y resistencia. Se sabe bien que la mayoría del arte que sigue siendo más aplaudido por parte de la academia sigue siendo el del público masculino, independientemente de la buena o mala calidad de los proyectos y mensajes. Y por ello es que es tan urgente seguirlo discutiendo cuantas veces sea necesario, porque el arte tiene más fuerza de lo que podemos ver a simple vista. Y la lucha por la unión, la libertad y la paz nunca serán valores que caduquen, y mucho menos ajenos a las necesidades de nuestras eras. Este y muchos más paradigmas en el vasto mundo del arte merecen seguir siendo contemporizados.